Hola, mi nombre es Marcelino Díez Castro. Soy ingeniero técnico de minas de la Universidad de León, España, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional Abierta en Venezuela. Tengo especializaciones y maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello. Soy candidato al doctorado en proyectos en FUNIVER. Toda mi vida laboral ha estado relacionada con los proyectos desde antes de que la gerencia de proyectos fuera lo que es hoy en día y de lo cual vamos a hablar. Desde el año 77 he trabajado en gerencia de proyectos, proyectos de infraestructura, desarrollo de proyectos hidroeléctricos, principalmente en el río Caroní al sur de Venezuela. Posteriormente trabajé en desarrollo de metodología para gerenciar proyectos en la empresa donde trabajé en el río Caroní, en la Corporación Venezolana de Guayana, para algunos bancos, Banco Central, bancos de Venezuela. Actualmente trabajo en gerencia de proyectos como consultor para el Banco Interamericano y soy profesor de algunas asignaturas de gerencia de proyectos en FUNIVER. Hola, vamos a hablar hoy sobre los procesos que involucra la gestión de proyectos y todos los demás procesos que no son de gestión pero que son necesarios desarrollar en un proyecto. Vamos a empezar definiendo un proceso. ¿Qué es un proceso? Para que nos entendamos, ¿no? Entonces, sobre esta lámina hay unas definiciones de proceso que vale la pena que lo leamos porque de esta manera no perdemos el sentido de las palabras, ¿no? Un proceso sería un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de productos, resultados o servicios. Bajo este concepto, en un proyecto se ejecutan varios tipos de procesos. Las tres categorías principales serían los procesos de gerencia de proyectos. ¿Qué procesos son estos? El proyecto se inicia, por eso hay procesos para iniciar, ¿no? Se planifica, se ejecuta, se monitorea y controla, se le hace seguimiento y finalmente se cierra el proyecto. Esos serían los procesos gerenciales, específicos de la gerencia de proyectos. Pero con procesos gerenciales no se genera el producto, por lo tanto habrá otro lote de procesos que tienen que ver con el desarrollo del producto o del servicio al cual se refiere el proyecto. Serían los procesos orientados al producto, normalmente son procesos técnicos. El propósito es especificar y crear el producto que se va a generar en el proyecto. Pero además de estos procesos hay otra razón de ser del proyecto, que es el valor para el negocio. La razón por la que se hace el proyecto, por lo tanto habrá procesos de negocio. Son relacionados con la mejora de la rentabilidad, la producción, el posicionamiento estratégico, es decir, hay procesos relacionados con el negocio que atañen al proyecto. Por lo tanto, y resumiendo, en un proyecto habría tres grandes lotes de procesos. Eso se ve en esta lámina que trata de mostrar un proyecto como un sistema de transformación, en el cual hay unas entradas, los clientes, los suplidores dan entradas al proceso y hay unas salidas. Las salidas son los productos del proyecto que van de nuevo al cliente o al que lo requiera, a la parte interesada. Y dentro tenemos las actividades de transformación que serían estos tipos de procesos. Técnicos, orientados a la gerencia de proyecto o orientados al negocio. Vamos entonces a hablar en primer lugar sobre los procesos técnicos, de transformación técnica. Normalmente están asociados a los tipos de ingeniería. Y en lo que me voy a referir ahora voy a hablar básicamente de un proyecto de infraestructura. En otro área de aplicación, como la tecnología de información o la educación, tendrá otra terminología, pero se va a referir al diseño, ingeniería o diseño. Entonces, en este sentido hablamos de la ingeniería conceptual o el diseño conceptual, que tiene por objetivo definir las opciones para un proyecto y escoger de entre las opciones la más conveniente. Es decir, se trata de que cada proyecto, en cada iniciativa, se busquen más de una opción de forma de poder escoger la mejor, y ese es el objeto de la ingeniería conceptual. Esta ingeniería conceptual, ¿a qué conduce? A definir los alcances de forma preliminar, conceptual, establecer cronogramas y estimados de costo de tipo conceptual de orden de magnitud
para cada una de las opciones analizadas. En la ingeniería conceptual incluye el análisis de dichas opciones, induce a la escogencia de la mejor opción y la opción escogida pasaría a la fase siguiente de ingeniería correspondiente a la ingeniería básica, es decir, un diseño preliminar. En la ingeniería básica, el objetivo sería definir completamente el alcance del proyecto. Como resultado, se produce el paquete de ingeniería, todos los planos, especificaciones, todos los documentos de diseño del proyecto y incluye los paquetes de contratación. Es decir, si en el proyecto hay que contratar elementos, infraestructura, diseño, se prepararían los paquetes para contratar, se diseñarían los contratos. De esta información, ya desde detalle, con ingeniería básica tenemos la definición completa, se producen los cronogramas definitivos, los estimados de costo definitivos y de ahí deriva el presupuesto definitivo para el proyecto, derivado siempre de la ingeniería básica, que es el que tiene la definición completa. Teniendo todo el paquete de ingeniería, se toma la decisión principal en el proyecto. Ahora ya sabemos el alcance del proyecto y la decisión, desde el punto de vista de la gobernabilidad del proyecto, es si el proyecto se ejecuta o no se ejecuta. Porque debemos entender que la mayor parte del coste del proyecto va a estar involucrado en la fase de ejecución. Entonces esta sería la última oportunidad para abandonar un proyecto que no valga la pena hacerlo. Por lo tanto, en base a esta información se definiría si el proyecto pasa a la fase siguiente o no. Eso nos hace recordar un poco las fases de ciclo de vida del proyecto. Cada cambio de fase es una decisión para ver si el proyecto pasa o no pasa a la fase siguiente. Muchos autores y muchas instituciones denominan a todo este proceso, hasta la definición completa, como front-end loading, o sea, la carga en la parte frontal del proyecto, o front-end definition, que es la definición total del proyecto. Si la decisión es que el proyecto vale la pena que entre en fase de ejecución, lo que quedaría es detallar esto que hemos definido en la ingeniería básica, y ese es el objeto de la ingeniería de detalle. Entonces, el objeto de la ingeniería de detalle, ¿qué es? Bueno, precisamente detallar el alcance de toda la ingeniería básica con todo el diseño necesario para la construcción, para las adquisiciones, para la fabricación, para el montaje, para la codificación, para las pruebas, es decir, la definición completa para ejecución es el objeto de la ingeniería de detalle. Esta lámina, que se denomina la ingeniería en las fases del ciclo de vida del proyecto, trata de posicionar los tipos de ingeniería en la fase a la que corresponde. Aunque no es estricto, simplemente la mayor parte de la ingeniería va a ocurrir en una de las etapas, en una de las fases. Vemos que si este proyecto tiene 5 fases, un ciclo de vida de 5 fases, para iniciar, analizar las opciones, definir, ejecutar y cerrar, vamos a decir que la ingeniería conceptual correspondería a la fase 2, es decir, al análisis de opciones, ingeniería conceptual. En la fase de definición del diseño completo entraría la ingeniería básica y en la fase de ejecución se desarrollaría la ingeniería de detalle. Esto no significa que no haya otros tipos de ingeniería. Por ejemplo, durante el cierre del proyecto habría ingeniería para hacer los planos como construidos, los informes finales, y previamente habría otros tipos de ingeniería para el estudio del mercado, ¿no? Pero las ingenierías básicas estarían asociadas, las ingenierías principales estarían asociadas al diseño, a la definición y a la ejecución. Hay un gran conjunto de prácticas desarrolladas para mejorar la ingeniería. Son las VIP o prácticas de mejoramiento de valor, y otro conjunto de prácticas que tienen que ver con las prácticas de gestión de ingeniería. En estas dos láminas que vienen a continuación se pueden detallar, para los que estén interesados, las prácticas de ingeniería de valor, las 12 prácticas en el orden de mayor uso, ¿no? Vemos la primera, las prácticas de las revisiones de constructibilidad, la ingeniería de valor, la simplificación de procesos, y así estarían ordenadas por orden de utilización las prácticas de ingeniería de valor. Y en la siguiente lámina están también las prácticas de mayor uso, en el orden también de preferencia, que desarrolla el Construction Industry Institute expresamente para la industria de la construcción. Y también estaría desde el desarrollo de equipos hasta la implementación, técnicas de accidentes. Es decir, para los que están interesados, que sepan que hay un gran conjunto de prácticas de ingeniería de valor o prácticas
de gerencia que tienen que ver con el diseño, y de algunas instituciones ahí tienen unas referencias. Las prácticas de valor. Las mejores prácticas de gerencia de proyectos generan mucho valor para el proyecto. El Construction Industry Institute las tiene medidas a través de benchmarking, ¿no? Ellos consideran 24 prácticas de mejoramiento. Ellos lo denominan mejores prácticas. Y cada una de ellas está cuantificada de forma que se vea el valor que genera el proyecto y se mide con respecto a la disminución en el costo total del proyecto. Es decir, un proyecto que aplique la práctica comparado con un proyecto similar que no la aplique, tiene una diferencia en costo al final. Y aquí se ve en esta lámina, donde se denomina ahorros porcentuales usando las mejores prácticas, cómo algunas de las prácticas generan ahorros en el costo importantes. La diferencia entre usar las mejores prácticas y no usarlas posiblemente significa un ahorro del 20% en el costo total de la inversión en un proyecto. ¿Cuál es la práctica que más valor genera el proyecto? Las prácticas de definición y control del alcance son las prácticas que más valor generan, en el orden del 8%, ¿no? Las prácticas de constructibilidad, la planificación preproyecto, y de esta manera podemos ver en este conjunto de prácticas la importancia que tiene la aplicación del conocimiento que se adquiere a través de otros para la ejecución del proyecto. Entendiendo por una mejor práctica todo aquello que alguien hace en algún proyecto con resultados favorables, y que si lo hacemos de la forma que ellos lo hacen, obtenemos un resultado similar. Es decir, vale la pena implementar las mejores prácticas en cualquiera de los proyectos. Vamos a hablar ahora del otro conjunto de prácticas que tiene que ver con los procesos de gerencia de proyectos. Los vamos a enunciar porque vamos a desarrollarlos con mucho detalle posteriormente. El grupo de procesos que tiene que ver con la gestión de proyectos. Vamos a decir que son 5 grupos de proceso, y en esto nos vamos a referir estrictamente a lo que propone el PMI en la guía del Cuerpo de Conocimiento de Gerencia de Proyectos. 5 grupos de procesos para iniciar, es decir, cómo se reconoce en una organización que formalmente existe un proyecto. Una vez que existe el proyecto, se ha tomado la decisión de emprender el proyecto, se planifica. El grupo de procesos de planificación, que consiste en determinar qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer y cómo se va a hacer. Eso es el plan del proyecto. Esto que hemos planificado va a entrar en fase de ejecución, y en la ejecución lo que hacemos es coordinar los recursos humanos, materiales, financieros, para llevar a cabo lo que teníamos en el plan. En la medida que se va ejecutando lo que estaba en el plan, vamos a ir controlando si lo que estamos logrando se corresponde con el plan o hay desviaciones, y eso nos da los procesos de control, monitoreo y control. Verificamos si lo que estamos logrando en la ejecución se corresponde o no a lo que estaba en el plan, y de ahí derivarían acciones preventivas o correctivas si aplicare. Una vez que detectamos que hemos cumplido con todo lo que estaba en el plan, el proyecto se debe cerrar. Entonces el siguiente grupo de procesos sería el proceso de cierre, con lo cual se acepta formalmente el producto del proyecto y se transfiere el producto del proyecto al usuario final. Vemos en esta lámina del mapeo de los grupos de procesos cómo todos se dan simultáneamente. Una vez que inicia el proyecto, empiezo a planificar. Una vez que planifico, voy ejecutando lo que estaba en el plan y paralelamente controlo lo que estaba ejecutando. Y cuando verifico que todo concluyó, que hemos concluido el alcance del proyecto, hemos concluido lo que estaba en el plan, el alcance del proyecto, se cierra el proyecto. Vamos a hablar un poco de esta lámina que viene ahora, que se denomina los límites del proyecto. El proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Hay algo que existe antes de que arranquemos el proyecto. Ya existe la organización antes de que exista el proyecto, ¿no? Por lo tanto, antes del proyecto hay alguien, una institución, una persona, un cliente que requiere algo, hay un requerimiento. Cuando termina el proyecto, tenemos un producto que entregamos al cliente. El resultado del proyecto lo entregamos al cliente, ¿no? Pero además de la entrega que se hace al proyecto, al cliente o al usuario final, tenemos que obtener otro componente de gran valor para la organización, que es el aprendizaje, las lecciones aprendidas. Al desarrollar el proyecto aprendemos a hacer cosas,
Aprendemos de lo bueno y de lo malo que hemos hecho, por lo tanto vale la pena salvar el conocimiento para futuros proyectos. Entonces, explicando un poco esta lámina, vemos que dentro de los límites del proyecto aplicarían los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y como resultado del proyecto tendríamos dos grandes entregables. Uno es lo que va a manos del cliente final, el producto del proyecto, y el otro que es el activo de procesos para la organización, el aprendizaje y las lecciones aprendidas. Repito que estos grupos de procesos no se dan de forma secuencial, ¿no?, sino que ocurren en paralelo. Esta lámina muestra la intensidad en la que aplica cada grupo de procesos. Vemos, por ejemplo, que los procesos de ejecución son mucho más intensos en la actividad que cualquier otro, ¿no?, pero se dan simultáneamente con procesos de planificación, de control e inclusive de cierre, ¿no? En cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto aplicarían los 5 grupos de proceso como se muestra en esta lámina. Los grupos de procesos y los procesos empaquetados por áreas de conocimiento, tal como los propone el PMI, son los que aparecen en estas 4 láminas siguientes. Aquí hay 47 procesos mapeados por área de conocimiento y por grupo de proceso. Pueden leerse y posicionarse, y cada uno de ellos los vamos a comentar en las próximas sesiones. El otro grupo de procesos que nos queda por comentar son los procesos que tienen que ver con el negocio. Es decir, la razón de ser por la que emprendemos el proyecto. ¿Qué puede dar origen a un proyecto? Bueno, o una demanda de mercado, hay un requerimiento del mercado que nosotros queremos aprovechar, por lo tanto desarrollamos un proyecto para producir algo que va a ir al mercado. Otro puede ser una necesidad de negocio de la propia organización, es decir, la empresa, la organización requiere una red de computadoras, pues hacemos un proyecto para dotarle de una red de computadoras, ¿no? O requerimos un nuevo restaurante, pues emprendemos un proyecto para un restaurante que es para uso propio, ¿no? Requerimientos propios de la organización. Otros proyectos vienen como respuesta a los cambios en las regulaciones. Cambios legales, cambios ambientales obligan a desarrollar proyectos, por lo tanto habrá proyectos que vienen de cambios en las regulaciones. Otros vendrán por requerimientos del cliente. Un cliente se acerca a una empresa constructora y le pide algo, ¿no? Por lo tanto el proyecto nacería a requerimiento de un cliente. También los avances tecnológicos. Podemos tener instalaciones que entran en obsolescencia y vamos a hacer un proyecto para modernizarlas y cambiarlo o adecuarnos a la nueva tecnología. Por lo tanto, habrá procesos que tienen que ver con la tecnología. Otros proyectos tienen que ver con el impacto ambiental o con los requerimientos ecológicos. Hemos contaminado el río, pues tenemos que hacer un proyecto para descontaminarlo, ¿no? Es decir, o vamos a hacer algo para remediar el daño o para propiciar la lluvia, es decir, algo que tenga que ver con el ambiente y con la ecología. Eso da origen también a gran cantidad de proyectos. Y esto tiene que ver con las demandas sociales. Hay requerimientos de un nuevo hospital, hay requerimientos de escuelas, hay requerimientos de redes de cloacas, es decir, muchos proyectos de tipo social vienen a raíz de las demandas sociales sobre la organización o sobre el Estado. Ahora, para emprender un proyecto debe haber una razón que demuestre que vale la pena, ¿no? Porque habrá muchas iniciativas que no vale la pena emprender. Por lo tanto, se debería utilizar un documento que demuestre si vale o no vale la pena el proyecto que se está proponiendo. Ese es el concepto de caso de negocio. El caso de negocio entonces sería un documento que proporciona la información necesaria desde el punto de vista del negocio para determinar si vale la pena la inversión que requiere el proyecto. Es decir, no vamos a emprender un proyecto que cueste más de lo que valga, ¿no? En este documento debemos demostrar que el proyecto tiene valor, vale más de lo que cuesta. El caso de negocio, bueno, debe dar respuesta a muchas preguntas. ¿Qué beneficios y costos acarrea el proyecto para el negocio? Es decir, lo que vamos a invertir y lo que vamos a obtener de él. ¿Por qué es importante que lo hagamos? Porque a veces muchos proyectos derivan no porque lo queremos hacer, sino por el daño que nos causaría el no hacerlo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que queremos hacerlo, ¿no? ¿Dónde se va a llevar a cabo? La ubicación física. ¿Cuánto puede ser llevado a cabo, ¿no? Es decir, la ventana de oportunidad, antes de que llegue la competencia, antes de que otro desarrolle el producto, ¿no? Es decir, antes de que empiece la época de lluvia. Es decir, ¿cuándo se debe desarrollar el proyecto? ¿Quiénes son requeridos para hacer el proyecto? Porque puede ser muy atractivo, pero no está a nuestro alcance, ¿no?
O sea, sobre todo recursos humanos capaces para desarrollar el proyecto, qué se requiere y cómo, la forma en que va a ser implementado. A estas preguntas debe dar respuesta el caso de negocio de forma preliminar. Si nos damos cuenta, tratando de responder estas preguntas, que el proyecto no vale la pena, desecharíamos el proyecto. Y si aparentemente vale la pena, arrancaríamos el proyecto. Es decir, el caso de negocio sería una forma de iniciar adecuadamente un proyecto. Los objetivos de negocio para los proyectos van a depender de las organizaciones que lo emprendan. En esta lámina vamos a ver un poco qué puede ser. Si el proyecto lo emprende una empresa con fines de lucro, los objetivos de negocio que busca son sus propios objetivos, es el beneficio que deriva, el beneficio económico. Si lo emprende una organización sin fines de lucro o una organización educativa, los objetivos de negocio se corresponden con los objetivos de la población o los miembros a los cuales va a servir. Si es una organización gubernamental, los objetivos del negocio para este proyecto son los objetivos de la población a la que piensa servir. Es decir, cada proyecto va a tener objetivos de negocio, es decir, la razón de ser por la cual va a ser emprendido, y eso depende de la organización que lo emprenda. ¿Cuáles son los grupos principales de objetivos de negocio que puede tener un proyecto? Bueno, habrá proyectos que se emprenden para reducir los costos. Otros proyectos que se reducen para incrementar los ingresos. Otros proyectos para mantener las operaciones. Es decir, tenemos una planta en operación y tenemos que hacer proyectos de mantenimiento y de modernización para que siga operando. Otros tendrán que ver con el cumplimiento de regulaciones, con normas, con leyes. Estos tendrán que ver con mayor eficiencia, más velocidad en la producción. Es decir, hay objetivos de negocio de alto nivel como estos que acabamos de mencionar. Objetivos de negocio referidos al rendimiento financiero, posicionamiento estratégico, a los productos, a la mejora de imagen. En estas láminas que vienen aquí se pueden ver algunos de los objetivos de negocio para ver a cuál de ellos apunta el proyecto que estamos emprendiendo. El caso de negocio sería entonces la justificación para el proyecto. Esta lámina vemos el caso de negocio posicionado dentro de los esquemas de la norma ISO 21500. Sabemos que la norma ISO 21500 es la norma ISO para la gestión de proyectos, la norma de gerencia de proyectos. Y vemos aquí cómo posiciona el caso de negocio antes de arrancar el proyecto. Fíjate que el caso de negocio es el enlace entre el proyecto y la organización que lo emprende. Si no hay caso, no debería arrancar el proyecto, ¿no? Y si hay caso, se arrancaría el proyecto y el proyecto debe dar respuesta a las promesas que está haciendo en el caso de negocio. Entonces esta lámina es importante para posicionar el caso de negocio como un elemento importante para dar inicio a un proyecto. También de la norma ISO 21500 vemos cómo se crea valor a través de un proyecto. Y en este esquema, de esta lámina, vemos cómo hay una estrategia de la empresa que identifica oportunidades. Oportunidades o necesidades que tiene la organización o la población a la que sirve, ¿no? Y de ahí derivan proyectos. Proyectos que apuntan a cada una de las oportunidades o necesidades. Y a través del proyecto se derivarían los beneficios de aprovechar la oportunidad o el beneficio de haber resuelto el problema. Los proyectos estarían orientados a generar valor. Cuando están claros los objetivos del negocio, eso nos ayuda a ubicar los objetivos del proyecto para que estén alineados con los objetivos del negocio. Es decir, esta lámina, que tiene por título Trazabilidad de objetivos, nos orienta a que si estamos trabajando en el proyecto, los objetivos que perseguimos en el proyecto tienen que estar alineados con los objetivos del negocio. Es decir, si estamos haciendo algo en el proyecto que no tiene que ver con los objetivos que perseguimos, es algo que no deberíamos hacer. Por lo tanto, veríamos cómo se ve la traza, bien sean objetivos técnicos, bien sean económicos, bien sean de proyectos, todos están orientados a objetivos de negocio. Si alguien está trabajando en un proyecto, no importa en la fase en que esté, debe saber qué objetivo está persiguiendo. Y el objetivo está no en el proyecto, sino fuera del proyecto. Son los objetivos para los cuales se emprende el proyecto. El desarrollo de caso de negocio hay que escoger métricas, ¿no? No solamente es cualitativo, sino que habría que definir, o sea, demostrar que vale la pena. ¿Cuáles son las métricas apropiadas para un caso de negocio? Proyectos de inversión o proyectos sociales, cualquier tipo de proyecto debe tener justificación económica. Bueno, tenemos métricas financieras que partirían todas del flujo de caja. Es decir, durante el periodo de análisis del proyecto y el producto del proyecto, veríamos los ingresos y los egresos asociados al proyecto y de ahí derivaríamos los principales indicadores.
¿Cuáles son estos? El valor presente neto del flujo de caja, el periodo de retorno de la inversión y la tasa interna de retorno son básicamente los indicadores económicos que debería tener cualquier tipo de proyecto. Y habrá otras métricas financieras también, los beneficios proyectados, los beneficios por empleado, el costo, la reducción, es decir, habría muchas otras métricas, pero desde el punto de vista global del proyecto, la métrica principal sería el valor presente neto. El caso de negocio tendría 3 componentes, 3 capítulos, ¿no? Un caso estratégico, un caso económico-financiero y un caso gerencial. Lo describimos brevemente. En el caso estratégico es la justificación de por qué queremos emprender este proyecto. Vamos a intervenir. ¿Cuál es la razón para que intervengamos? El contexto de la organización, el negocio, el mercado. En este caso estratégico tiene que demostrar que vale la pena que emprendamos el proyecto. El caso económico-financiero, en estas láminas están detallados varios de los componentes para el que tenga interés particular. El caso económico-financiero sería la evaluación económica del proyecto. ¿Qué beneficios, qué costos incluye? ¿Cómo serían los valores descontados a valor presente y los indicadores económicos que ya hemos hablado? Por último, el caso de negocio debe tener un capítulo que se refiere al caso gerencial. Es decir, puede ser muy atractivo, pero tenemos que estar en condiciones, en capacidad para hacerlo, ¿no? El caso gerencial es, ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos con qué hacerlo? ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Y con qué contamos? Los 3 componentes entonces serían capítulo estratégico, capítulo económico-financiero y capítulo gerencial para el caso de negocio. Lo que se busca en todo caso en el proyecto son los resultados. Los resultados deben generar beneficio. Y cuando comparamos los beneficios que esperamos obtener con los costos en los que estamos incurriendo, llegaremos a la conclusión si vale la pena emprender el proyecto. Estos serían los grupos de procesos de tipo de proceso que incorpora un proyecto. Técnicos, gerenciales y de negocio.